ahora con... El reencuentro de dos continentes, unificando conceptos. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y Desarrollo Empresarial, CISDED. Volvemos a la presencialidad con nuestro afamado congreso, pero ahora en Torre la Vega, Cantabria, España. Seguimos con el programa. El doctor Miguel Guillermo Garber. El doctor Miguel Guillermo Garber es un médico especialista en cardiología y además es un especialista en medicina regenerativa. El título de su conferencia es Terapia antienvejecimiento en tiempos de medicina regenerativa. Bienvenido, doctor Garber. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser conciso, rápido y si voy muy rápido, les pido disculpas, me paran si ven que en algún momento necesitan, pero no me gusta tomar más tiempo del que me dieron. Entonces, para hablar un poquito del envejecimiento, ya creo que se habló bastante, no vamos a definirlo, ni vamos a decir demasiado qué es, pero sí podemos decir que hay tres elementos básicos que los hemos estado viendo, que son el acortamiento de los telómeros, la senescencia celular y la inestabilidad genética. Sobre esto, bueno, se superpone porque se cambió de ordenador, yo trabajo en Apple. Pero bueno, en las últimas décadas hemos aprendido muchísimo más sobre el envejecimiento, ya que es lo que venimos viendo, y así es como que si al principio podíamos hablar del envejecimiento, lo marcamos principalmente con la pérdida de elasticidad de la piel o el proceso de la aterosclerosis, la acumulación del tejido adiposo. Sabemos que hoy tenemos varios factores que van a actuar y tenemos entonces esto que principalmente se basa en cambios biológicos y genéticos. Este es un proceso, si bien fisiológico, donde también hay un proceso patológico, porque el envejecimiento debería ser una longevidad sana y no una longevidad con enfermedades. Entonces, así es que hoy en día podemos actuar sobre los diferentes parámetros en diferentes formas y sabemos que básicamente, como se ha hablado, no voy a parar en esto, en el tema inflamatorio. Inflamatorio crónico. La inflamación es necesaria, sí, dentro de un proceso de regeneración. Si no tengo inflamación, no tengo regeneración, pero no en un proceso crónico. No me voy a detener en los 7 magníficos, que es lo que siempre pongo para que sepan que esto sí lo tenemos siempre presente, que son los 2 químicos, 2 físicos y 3 hábitos, perdón. Químicos, la glucosa, colesterol, los físicos, la hipertensión arterial y la obesidad, y dentro de los hábitos de alimentación, los ejercicios y los tóxicos, que tabaquismo, alcoholismo, drogadicción. Entonces, siendo principalmente a lo que me voy a referir y me voy a ir para este lado, no olvidándome de lo anterior, que es la importancia que puede tener la alimentación, como se ha hablado todo este momento y lo que hemos visto y el ejercicio y todo lo demás, vamos a ver sobre el acortamiento de los telómeros, la senescencia celular y la inestabilidad genómica. Entonces, la senescencia, principalmente sabemos todos lo que es una célula senescente. Una célula senescente, que esa célula, para no extendernos demasiado, ya que todos lo conocemos, es simplemente una célula que no se va a morir, no cumple su función y se queda ahí como parasitada, o sea, no hace nada. Entonces, principalmente puede estar en las dos vías, tanto en todos los tejidos como también en los tejidos de la sangre, el tejido líquido, que es el de la sangre, y las células principalmente inmunológicas son las que nos preocupan en los procesos inflamatorios, porque en esto va a suceder que ese macrófago que se habló que puede ser inflamatorio, pero también es antiinflamatorio, depende si va para cada lado, si tipo 1 o tipo 2 hará su efecto. Y por esto tenemos que los factores estresantes, hemos visto, van a hablar sobre la alteración del perfil, de la expresión genética, las modificaciones epigenéticas o un secretoma alterado, va a llevar a la senescencia celular, lo cual nos va a traer una disfunción de estos tejidos que necesitamos que funcionen correctamente. Entonces, para entenderlo básicamente, podemos ver en este grafiquito que hacemos, es simplemente mostrar primero que dónde están los pools de células madre, porque cada vez hablamos más del tema de células madre. Todos los tejidos tienen células madre, están en todos los tejidos. Cada tejido tiene su propia célula madre o su propia célula progenitora. Y todo órgano está compuesto principalmente siempre de 2 tipos de tejido, uno que hace la función y el otro que de sostén.
Aclaro esto porque muchas veces podemos mejorar la función de un órgano simplemente actuando en su órgano de sostén. Si actúo y mejora el tejido de sostén, la función de ese órgano va a mejorar. Esto lo vemos mucho en el tema cardíaco, cuando hablamos de la remodelación después de un infarto. La remodelación está hecha no solo por la muerte que va a haber de los cardiomiocitos, sino que del sistema de sostén. Entonces, sobre esto, cuando estas células se hacen senescentes, que son las células que estamos viendo en diferente color, un color grisáceo, esas células están ocupando pero no están cumpliendo función. La función las cumple el resto de las células. Si sobre esas células yo trato con una terapia senolítica, o sea, tratar de destruirlas, o dos cosas, puedo hacer que vaya a su destrucción o que vaya a su reincorporación y vuelva a trabajar, vuelva a ser funcional. Entonces, de esta manera, elimino estas células que están ocupando ese lugar y entonces sí, efectivamente, puedo, a través de una terapia regenerativa, obtener que esto se reemplace en estas células y el órgano vuelva a cumplir su función. Muchas veces, para hacerlo entender en forma matemática, y si bien no la biología no es matemática, pero en matemática, si yo tengo en un infarto miocardio, pierdo 10 células, puedo recuperar 5, las otras 5 voy a cicatrizar y voy a perder parte de la función de ese corazón. Si yo puedo regenerar las 10, no pierdo función. Entonces, tengo una. Esto para entenderlo desde un punto matemático, si bien la medicina no es matemática. Entonces, aquí podemos ver que la senescencia principalmente está manejada, y siempre hablamos del telómero, ese telómero que es esa capa de ADN no codificante que se encuentra en la punta de los cromosomas. Y la pérdida progresiva de estos telómeros son los que nos llevan a una inestabilidad genética y nos llevan al envejecimiento y a las enfermedades del envejecimiento. Y entonces, básicamente, los telómeros sabemos que se asocia ese acortamiento con el estrés oxidativo. No me detengo mucho más porque hemos hablado bastante de eso. Uno de los efectos que hemos visto en los últimos estudios es la importancia que se ha encontrado en estudios con el tema de la medicina hiperbárica. Con la medicina hiperbárica hemos visto que podemos aumentar las enzimas antioxidantes, podemos aumentar la longitud de los telómeros y eliminar las células senescentes. Normalmente definimos medicina hiperbárica a respirar al 100% oxígeno, o sea, no aire, sino que oxígeno al 100%, en una cámara donde vamos a aumentar la presión atmosférica que estamos respirando por arriba de 1.4, o sea, un 40% por arriba de la presión atmosférica que tenemos a nivel dermal. Cuando más la aumento, normalmente los tratamientos los hacemos arriba del doble, o sea, de 2 ATAs, como la llamamos. Entonces, a nivel celular, ¿qué es lo que hace la medicina hiperbárica? Hemos visto que, bueno, que va a actuar sobre los factores inducidos por la hipoxia, como el 1-alfa, sobre los factores de estimulantes del endotelio y la citrulina, la sirtuina. Va a ser proliferación de células madre, hemos también visto en varios estudios, y también la biogénesis mitocondrial, angiogénesis y neurogénesis. Aumenta la longitud de los telómeros y disminuye la senescencia. De esta manera, por supuesto, bueno, de estos factores ya incluso han hablado en cierta manera, pero son sobre los que va a actuar la medicina hiperbárica, y siempre que podamos tener un balance entre los productos oxidantes y los depuradores en la célula, o sea, esa célula trabaje correctamente, no tendríamos por qué tener un exceso de productos oxidantes en el cuerpo. La longitud de los telómeros en los estudios que se han hecho en estos últimos 2 años se ha estudiado bastante, hay varios publicados, donde se ha demostrado que aumentan un 20% después de la medicina hiperbárica. También se ha evaluado la senescencia, principalmente en células inmunológicas, como son las células T, tanto las helper, las citotóxicas, las natural killer y las células B. El cambio más significativo se vio en las células B. Como podemos ver, este es el estudio publicado y en sí esto es un poquito el resumen, una disminución significativa en el número de células T helper senescentes y los porcentajes de células T citotóxicas senescentes también han disminuido. También se ha observado una mejora
en lo que viene a ser el rendimiento cognitivo de los adultos mayores. Como vemos, son varios estudios que se han hecho, hoy los tenemos. Nosotros que trabajamos en medicina hiperbárica estamos haciendo valoración de telómeros a todos los pacientes que entran a cámara por más de 30 cámaras, cuando por su patología deben usar 30 cámaras de tratamiento, valoramos telómeros antes de entrar y cuando terminan su tratamiento, y hemos verificado que estos números nos coinciden completamente. También en el envejecimiento vemos el hecho de, lo hemos asociado también a las medicaciones que utilizamos, y no solo medicaciones alopáticas, sino que también al día de hoy hemos visto un montón de productos, y a la larga, si seguimos mirando y no tenemos un concepto general de qué es lo que le vamos a dar al paciente, podemos terminar dándole también productos naturales en cantidades astronómicas. Hemos visto pacientes que aparecen, o incluso médicos que se dedican a medicina natural y que a la hora de comer sacan 12, 13 diferentes cápsulas para tomarse. Entonces, la senescencia la podemos manejar también con productos naturales, como lo hemos visto, nos han hablado bastante de diferentes productos, hemos visto cómo tanto la desatinib como la quercetina y como otros inhibidores también actúan sobre un péptido que es el que va a actuar, que no haya una unión entre el FOX04 con el P53, induciendo la apoptosis de estas células senescentes. Como vemos, estas son diferentes vías por las que pueden actuar diferentes productos. Los han nombrado, creo que casi todos los han nombrado ya durante las charlas entre ayer y hoy. No me detengo tampoco demasiado para no robar tiempo y estar explicando las vías, pero bueno, esto como va a quedar lo pueden ver los elementos de que diferentes vías que tienen los diferentes productos, ya sean naturales o no naturales, cómo pueden actuar en la senescencia. Así viene que dentro de la farmacología del envejecimiento, hemos hablado de la curcumina, y siempre lo tomo como un elemento para demostrar todos otros productos naturales, que es uno de los elementos más utilizados y que tiene un montón de efectos beneficiosos. También no se escapa de lo que llamamos la curva J. La curva J es cuando nosotros hablamos de cualquier producto que podamos utilizar, e incluso ya sea medicamentoso o físico, en el cual tiene un efecto positivo en la salud hasta que llega a un punto que a medida que aumentamos la dosis deja de ser tan beneficioso. Y llega un momento en que podemos entrar en su nivel de toxicidad. Cuando hablamos que hay productos que no tienen ningún tipo de toxicidad, la puede llegar a tener en cantidad que lo estemos utilizando. Como un poquito habló el biólogo que me precedió, es muy importante no solo cuando hablamos de un producto, ese producto, sino cuál es el origen de ese producto y cómo se manufacturó para tenerlo y utilizarlo. En eso cambia muchas veces cuando usamos un polivitamínico de una determinada compañía y de otra. Depende de dónde vino cada una de las vitaminas que estamos tomando y de qué manera se combinan una con la otra. Entonces, para entender un poquito la terapia basada en células, esto lo voy a pasar muy rápido porque simplemente está empezando, es que cuando tenemos una lesión de un órgano, cualquiera sea, un infarto, nos fuimos de cubatas y se nos fue la mano con el alcohol y lesionamos nuestro hígado, tuvimos una lesión deportiva, lo que sea, ¿qué pasa en nuestro organismo? En cualquiera de nosotros es que se libera una sustancia llamada el factor estimulador de colonias de granulocitos. Esta sustancia va a actuar sobre la médula ósea va a generar células monocitarias, principalmente células llamadas también regenerativas, el torrente sanguíneo. Posteriormente, como podemos ver aquí, esto está publicado, esto pasa cuando hay un infarto. Fíjense en cómo aumenta el posinfarto este factor estimulador de colonias de granulocitos, cómo lo tenemos cuando tenemos simplemente una angina, no ha habido infarto, y cómo está en condiciones normales. Esto no solo es una realidad que la tenemos, que han sacado un medicamento que se utiliza a base de este factor para estimular colonias de granulocitos. Y esto es lo que pasa cuando tenemos una lesión. Como vemos, cómo aumenta en sangre periférica las células mononucleares. Posterior a esto, vamos a encontrarnos con otro factor, que es el factor derivado stromal, que es el que va a hacer que esta célula me haga el homing, vaya a ese tejido que se lesionó, o sea, no se vaya a otro tejido. Y así es como se va a cerrar, y fíjense en que este factor va a tardar más de 96 horas en aparecer. ¿Por qué? Porque primero tuve que pasar todo lo anterior. El factor que me va a estimular la colonia de granulocitos, los granulocitos salgan a la calle, estas células
madre salgan a su torrente sanguíneo, a su lugar donde van a dirigirse, y ahí aparece este factor para que lleguen al órgano dañado. Y así se cierra este círculo donde las células lleguen ya a su órgano o homing efector. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que si me llegan células, fíjense que siempre pongo ahí una célula madre en todo tejido, porque todo tejido tiene su propia célula madre. Estas células que llegan generalmente no van a hacer su efecto de convertirse en otra célula o ese efecto de plasticidad, sino que va a ser más un efecto de convertirse en un verdadero secretoma. La que va a actuar realmente convirtiendo, suplantando otra célula, va a ser esa célula madre que se encuentra en ese tejido, específica de ese tejido. Y esto es lo que fuimos observando y nos fueron cambiando los conceptos. Antes del 2014 hablábamos de que era la plasticidad de la célula que hacía la función de regenerar, y después vimos que no, que esa célula, en realidad madre que llegaba a ese tejido, lo que hacía era convertirse en un verdadero secretoma y actuar sobre esas células generando esa... No sé si me fui para atrás o para adelante. Ahí está. Generando esa recuperación de estas células senescentes que han desaparecido y ahora tengo lugar para que aparezca ese nuevo tipo celular. Y esta es la terapia. Cualquier tipo de terapia regenerativa usemos, no solo cuando hablo de terapias regenerativas estoy hablando de usar células, sino que aparte cualquiera que me estimule la producción o movimiento celular en el organismo. Y así es que la terapia celular, al llegar, como digo, va a actuar sobre esa célula madre local, a través de haberse generado como una célula un verdadero secretoma. Y así es que los factores tisulares de ese mismo órgano donde llegó esa célula va a recibir una orden por factores tisulares locales que van a actuar sobre esa célula progenitora para que libere estos factores, sean citoquinas, exosomas o lo que tenga que liberar para actuar en ese tejido. Pero la orden se la da al propio tejido. Por eso muchas veces en laboratorio podemos generar citoquinas y exosomas, pero el tema en el laboratorio es qué citoquina y exosoma necesito para una patología determinada que tiene este paciente, ¿no? Estas citoquinas son factores solubles, también dependiendo por de dónde vengan, o sea, si son de los linfocitos, lo vamos a llamar linfocinas, se descentró un poco la imagen, pero bueno, y dentro de esas linfocinas tenemos las interleuquinas. Si vienen de los monocitos o macrófagos, son más conocidas como monocinas. Esto simplemente no me voy a detener en todas las interleuquinas porque sería muy largo explicarlo. Lo que nos va a generar es una reprogramación celular. Cuando hablamos de reprogramación, todo el mundo piensa principalmente en estas células iPSC, que son las células inducidas a través de los factores de Takamaya, que las genera en laboratorio, la pone. Realmente, todas las células, si queremos que funcionen, van a tener que ir a una reprogramación. Y esa reprogramación se hace en el propio cuerpo. Por eso existen unas células que hoy se están hablando mucho, llamadas células PAC o MUS, que son PAC, viene en vez de ser multipotentes, son pluripotentes. Cuando hablamos pluripotente, hablamos siempre de las células embrionarias. No, hay adultas pluripotentes que son las PAC, pluripotente adulta célula. Y esa célula viene, principalmente es una célula no tumorogénica, como sí sucede con las pluripotentes embrionarias, y se realiza dentro del mismo cuerpo, nuestro mismo cuerpo realiza esta reprogramación. La reprogramación siempre va de los dos lados. Siempre pensemos que una célula, una vez que se hacía madura, no iba a inmadurar. Sí. El doctor nos habló hoy del glioblastoma. Nosotros hicimos muchos estudios con glioblastoma y encontramos que la célula cancerosa del glioblastoma puede retrogradar a ser una célula nuevamente de la glía no cancerosa y puede volver. Va a depender de muchos factores, pero puede volver, lo cual vimos en este caso en el glioblastoma. No hemos estudiado, o por lo menos en mi experiencia no hemos visto, no lo hemos estudiado en otros tumores. No sé si en otros tumores también podrá volver o no, pero en el glioblastoma esto se sucede. Entonces, cuando hablamos de la célula de una iPSC, esa célula que se hizo embrionaria perdió toda su característica de adulta. Es muy difícil que vuelva a adquirirlas. Es un proceso muy complejo. En cambio, cuando tienen esa reprogramación, que es lo que vamos a hablar en el rejuvenecimiento inducido por reprogramación, ese
es una reprogramación parcial en la cual esa célula va a volver, no va a hacerse una célula embrionaria, sino que va a ser una célula que va a tener que reprogramarse para convertirse en esa célula que tiene, ya sea en un secretoma, como dijimos, o ya sea en una célula para actuar o cambiar una célula y convertirse en una célula de ese tejido que tiene que reparar. Lógicamente, cuando hablamos de todos estos temas, en medicina hay una realidad que siempre se cumple. Decimos que todo lo que, cuando una técnica, sea médica o quirúrgica, tiene más de cuando un procedimiento médico o quirúrgico tiene más de 2 técnicas, es porque ninguna es realmente efectiva. Cuando tenemos algo que es 100% efectivo, no se cambia, se sigue y nunca se ha cambiado. Y eso lo vimos. Entonces, el día que tengamos la maquinita que podamos pasar y rejuvenecernos, y esto suceda y sea una realidad, no vamos a buscar otra cosa, pasaríamos todo por la maquinita. El tema es que todavía somos individuales y somos individuos diferentes, cada uno, por eso hablamos de medicina personalizada. Entonces, en cada uno tenemos que ver cómo tenemos que actuar y qué es lo que debemos y de qué manera. El día que haya una sola, lo veremos. Pero bueno, hoy se habla de la reprogramación parcial. Otra de las cosas nuevas que están viniendo y que los vamos en el futuro es el tema del trasplante de mitocondria. La mitocondria es importantísima. Podemos mejorarla, podemos actuar para que esa mejore, pero hoy se están estudiando, y lo dejo ahí porque es un tema importantísimo y es muy largo de hablarlo, de la importancia que tiene la mitocondria y este trasplante de mitocondria. La mitocondria no solo se encuentra dentro de la célula, se encuentra también en la pared celular y posiblemente esta sea una de las más importantes en el efecto que necesitamos de trabajo de la mitocondria, de la célula, dependiendo de qué célula estemos hablando. Entonces, hoy hay diferentes maneras como las células se juntan, se unen, se tocan o pueden generar microvesículas o eliminar sustancias que actúan y se comunican con otras células. O sea, hoy sabemos que hay muchas maneras en que las células se van comunicando. Una de las cosas que nosotros hicimos dentro de lo que trabajamos mucho en este tema de celular es con este producto. Este es un producto que hace tiempo lo vienen usando en Estados Unidos, estudiando y evaluando. La AFA lo hemos escuchado muchas veces, a lo mejor estas algas azul verdosa, que se hablaba de la laguna de Oregón, que tiene unos efectos muy buenos en modular el tema de la liberación de células madre circulantes, pero había que, para hacerla bien efectiva y que mejore mejor, buscar con qué la podíamos combinar para que durara, porque antes veíamos que aumentaba a una hora después de tomar en una dosis esta AFA, las células madres subían circulantes, pero a las 2 horas volvían a su normalidad. Entonces había que ver cómo conseguíamos, ¿por qué? ¿Por qué pasaba esto? Una de las cosas que hemos encontrado es que la célula madre, la médula ósea, es una vara de células madre, porque las necesita. Entonces, todas esas células madres que están circulantes, cuando pasan por médula ósea, la médula ósea las toma para ella, porque las necesita. Entonces, nosotros tenemos que hacer que la vuelva a liberar, y cuando conseguimos que la libere, la médula ósea nuevamente las va a tratar de tomar constantemente. Entonces, hemos hecho unos estudios, este producto se hizo a base de estos productos. En él es un estudio que estamos haciendo en enfermedad cardíaca, porque soy cardiólogo, me ubico más en la parte cardíaca, pero ahora van a empezar uno también en el tema de Parkinson, donde hemos visto que con el uso de este producto, este estudio no está publicado aún porque nos falta terminarlo. Tiene 3 ramas. Una es el uso de este producto solo, otra es implante de células madre más el uso de este producto, y la tercera es solo implante de células madre, para ver la comparativa. Por ahora, lo que fue con el uso del producto solo, lo que hemos visto es esto, cómo ha mejorado la fracción de eyección de estos pacientes con insuficiencia cardíaca, cómo bajó el factor natriurético y cómo el cuestionario que se utiliza estándar en enfermedad cardiovascular de insuficiencia cardíaca, cómo han disminuido el índice. Entonces, estos son estudios que se han publicado con los productos que tiene este producto, o sea, cada una de los ingredientes, y cómo han mostrado su movilización en el ser humano. Y acá estoy terminando y agradezco mucho su presencia y que me hayan escuchado, y lamento hacerlo muy rápido. Es un trabajo mucho más largo que lleva unos 40 minutos y lo acorté a lo más que pude. Creo que respeté mi tiempo. Un aplauso para el doctor Miguel Guillermo Garber.
Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y de Desarrollo Empresarial. SISDED.